Que no seamos oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de tu palabra, porque tus palabras son fieles, son verdaderas, tus palabras permanecen para siempre. Tus palabras son inspiradas por el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tú pases tu mano de sanidad sobre todos los enfermos de la ancha faz de la tierra y que tú tengas, Señor, misericordia sobre la humanidad. Que podamos, Señor, entregar nuestra vida a ti, Señor, porque tú eres la única esperanza de salvación y vida eterna. Este mundo pasará, pero el que hace tu voluntad permanece para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Cuántos tienen Biblia aquí? Amén. Si ustedes tienen Biblia, es porque van a escudriñar la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Porque una persona que no escudriña la palabra de Dios será engañado por los falsos maestros, por los falsos profetas, que andan enseñando falsa doctrina. La lectura bíblica las encontramos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 1 y 3. Por favor, el que tenga esa lectura bíblica, que la lea, por favor. Génesis 2, 1 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La gloria de Dios Todopoderoso. La Biblia nos enseña que Dios hizo el mundo en 6 días, ¿verdad que sí? Amén. Y reposó en el séptimo día, sábado, ¿verdad que sí? De toda la obra que había hecho en la creación. Dice la Biblia que lo apartó, lo bendijo y lo santificó. ¿Cuántos días fue que Dios santificó? Uno solo. Un solo día Dios santificó. Y el sábado no fue una semana de 7 días, sino solamente el séptimo día, sábado. ¿Para qué Dios reposó en el séptimo día sábado? Para dar ejemplo a la humanidad, para que reposemos de nuestra obra. Porque cuando nosotros reposamos, estamos reconociendo que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Cuando reposamos, estamos reconociendo que Dios es el único que merece toda honra, toda gloria y toda adoración. Amén. Amén. Y nosotros, como el pueblo de Dios, tenemos que reposar en el séptimo día sábado. Y si reposamos en el séptimo día sábado, vamos a dar ejemplo a la gente que no son cristianos. Porque para que la gente cristiana, la gente que no son cristianas, la gente que son impías, para que ellos vean a Jesucristo en cada uno de nosotros. Porque Jesucristo, cuando anduvo aquí en esta tierra, dio ejemplo. Y nosotros como cristianos tenemos que dar ejemplo. Si ustedes ven lo que dice Lucas 4:16, ahí dice que Jesús vino de Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Amén. ¿Qué día fue? El domingo. El sábado Jesucristo, conforme a su costumbre, iba a la sinagoga y se levantó a leer. O sea que Jesucristo también guardó el día de reposo. Y nosotros tenemos que guardar el día de reposo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, ejemplo. El Señor dijo en San Juan 13:15, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Amén. Porque Jesucristo padeció por nosotros, dejando un ejemplo, según lo que dice el 1 de Pedro 2:21, para que nosotros sigamos sus pisadas. No es que nosotros debemos seguir a los seres humanos, porque si nosotros seguimos los seres humanos, estamos escogiendo el camino de la muerte, estamos escogiendo el camino equivocado. Pero Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida y su palabra también es la verdad. Y dice la Biblia que lo que Dios hace permanece para siempre, ¿verdad que sí? Amén. Si Dios santificó el sábado, es santo.
No porque la iglesia lo haya santificado, porque nosotros no podemos santificar. Nosotros somos pecadores, nosotros somos desobedientes a la ley de Dios. El único que santifica es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único santo. Por eso dice la Biblia en 1 de Pedro 1:15: sé santo porque yo soy santo. Nosotros tenemos que ser santos, y solamente con la ayuda de Cristo. La Biblia dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La única forma de nosotros santificar el sábado es unido a Cristo. Porque sin Cristo nosotros no podemos hacer nada. Sin Cristo nosotros no podemos obedecer la palabra de Dios. Porque Cristo es quien pone en nosotros el querer como hacer por su buena voluntad. Según lo que dice en el libro de Filipenses 2:13, nosotros tenemos que seguir la voluntad de Cristo. Es la voluntad de Dios que nosotros guardemos el sábado. Es la voluntad de Dios que nosotros guardemos su palabra. Porque hoy en día los seres humanos, cuando llegan al cuarto mandamiento, al sábado, enseñan que eso fue para los judíos, o que eso fue abolido, o que eso fue para el tiempo antiguo. Pero, ¿qué me enseña la palabra de Dios sobre el día de reposo? En Marcos 2:27. Marcos 2:27 dice que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. O sea que Dios hizo el sábado en general para toda la gente, para toda la raza humana, no solamente para la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué nosotros nos llamamos adventistas? Porque guardamos el séptimo día. Porque creemos en la segunda venida de Cristo, ¿verdad que sí? Por eso no es el tema. El tema es sobre el sábado. La Biblia dice en el libro de Éxodo 20:8: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas en él obras alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que están dentro de tu pueblo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que contiene, y reposó en el séptimo día. Domingo, sábado. El Señor reposó el sábado. No fue el domingo. Porque hoy en día Satanás está aliado con el pueblo de Dios. Satanás está aliado con aquellos cristianos que guardan la palabra de Dios. Satanás está aliado con aquellos cristianos que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento que se refiere el sábado. Si ustedes leen lo que dice Apocalipsis 12:14, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Todos los cristianos que obedecen la palabra de Dios, que guardan los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, serán perseguidos. Por toda aquella persona que menosprecia la palabra de Dios y que enseña que la ley de Dios eso caducó, no va a tener ninguna persecución. ¿Por qué? Porque está obedeciendo a Satanás, que es el padre de mentira, que es un mentiroso, que es un desobediente. Y por eso fue arrojado aquí a la tierra Satanás. ¿Por qué? Porque quebrantó la ley de Dios, codició y le habló mentira a los ángeles. Entonces, y la codicia es pecado, ¿verdad que sí? Entonces, hoy en día, si uno le pregunta a la gente que si es malo hablar mentira, ellos dicen que sí, que es pecado. O que si es malo adorar imágenes, dicen que sí, que es pecado. O que si es malo quitarle la mujer al vecino, ellos van a decir que es pecado. Pero cuando uno le habla del sábado, de ese mandamiento no quiere saber. Ese mandamiento como que le da alergia, le da ese mandamiento. Pero ese mandamiento no tiene ningún problema, nada, hermano. El problema lo tenemos nosotros, los seres humanos, que somos desobedientes.
a la palabra de Dios. Pero nosotros como cristianos tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque si nosotros no tenemos el Espíritu, ustedes ven lo que dice en Hebreos capítulo 5, versículo 8. Ahí dice que Jesús es obediencia. Y nosotros como cristianos tenemos que ser obedientes a Dios. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, cuando nosotros guardamos sus mandamientos, está mentiroso naturalmente en Él. Si nosotros decimos que somos cristianos y decimos que conocemos a Dios, pero no guardamos el sábado, nosotros somos mentirosos. Porque la ley de Dios son 10 mandamientos. No son 8 mandamientos. No son 9 mandamientos. Son 10 mandamientos de la santa ley de Dios. Y la Biblia nos enseña en Salmo 19, 7, que la ley de Dios es perfecta, que restaura el alma. Amén. Y nosotros somos pecadores, ¿verdad que sí? Nosotros somos imperfectos. Nosotros tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, tenemos que tener a Cristo en nuestra vida. Porque cada cristiano que guarda la palabra de Dios tiene que reflejar el carácter de Cristo. Cada cristiano que guarda el sábado tiene que reconocer que Dios es el único que santifica. Y Dios lo santificó. Y nosotros como cristianos tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, no conforme al mundo, porque la gente del mundo no guarda los mandamientos de Dios. Pero si nosotros reconocemos la palabra de Dios y no le damos ejemplo a la gente de afuera, nosotros somos piedra de tropiezo para aquella gente. Pero nosotros hemos sido llamados por Dios para hacer bendición para aquellos. Porque es fácil predicar el sábado, ¿verdad que sí? No es predicar solamente, es vivir lo que dice Dios a través de su palabra. Es poner en práctica la palabra de Dios y guardar sus mandamientos. Porque el Señor lo dijo bien claro en San Juan 14:15. Si me aman, guarda mis mandamientos. ¿Cómo nosotros encontramos a Dios que lo ama? Cuando nosotros guardamos sus mandamientos. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 8:3, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. La gloria de Dios. Si amamos a Dios, el Señor nos dice, si me ama, guarda mis mandamientos. Y dice la Biblia en Mateo 22:37, Jesús dijo, amaré al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Amén. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. El que tenga el libro de Hebreos 4:9, que lo lea, por favor. Hebreos 4:9 y 10. Vamos a ver qué dice ahí. A ver qué dice ahí la palabra de Dios. A ver qué Dios nos dice. 9 y 10. Sí. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Amén. La gloria de Dios. Ahí dice la Biblia, por tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, que se está refiriendo al sábado. O sea, eso que les he dicho también, que el sábado está vigente todavía. Ese mandamiento está vigente. Ese mandamiento permanece para siempre. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña en el libro de Isaías 66:22-23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí. Así dijo la iglesia. Así dijo Así dijo Jehová. Jehová de los ejércitos, ¿verdad que sí? Si eso lo dijo Dios, nosotros tenemos que obedecer su palabra, tenemos que obedecer la voz de Dios.
Porque si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, somos impíos. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, es porque no somos cristianos. Y el cristiano es aquella persona que sigue a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en San Juan 15:10, ahí dice: si guardare mis mandamientos, permaneceré en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Nosotros queremos permanecer en Cristo. Amén. Tenemos que guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo guardó los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Los apóstoles guardaron los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, que es el cuarto mandamiento. Todos aquellos cristianos, conocedores de la palabra de Dios, también tienen que guardar los mandamientos de Dios. Porque Dios ha escogido a la iglesia adventista para que la iglesia adventista predique la verdad sobre el sábado. Para que la iglesia adventista predique la verdad bíblica y enseñe a la gente que el día de reposo está vigente. Si ustedes leen lo que dice Mateo 5:17, no pensé que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar sino para cumplir. ¿Qué fue lo que Jesucristo abrogó? La ley ceremonial, los sábados rituales, pero el sábado de la creación que Dios apartó, bendijo y santificó, es el mandamiento de Dios. Porque sus palabras son eternas. Porque sus palabras permanecen para siempre. Dice en Isaías 48: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para mañana. Para siempre permanece la palabra de Dios. Si la palabra de Dios permanece para siempre, está vigente el cuarto mandamiento, el sábado. Porque el Señor no hizo cambio. Sabemos que el Señor no cambió el sábado por el domingo. Y nosotros, si no estudiamos la palabra de Dios, vamos a creer lo que dice la gente. Que dice que Dios cambió el sábado por el domingo. Pero la Biblia dice en Malaquías 3:6: porque yo Jehová no cambio. Por eso, hija de Jacob, no habéis sido consumido. Dios es el mismo, ¿verdad que sí? Ayer y hoy y por los siglos. Les invito por favor que se busquen el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. El que tenga esa cita bíblica, por favor, que la lea. Acuérdense de leer en voz alta, que se escuche. Santiago 2, 10. Vamos a ver qué dice ahí Santiago sobre la ley de Dios. A mí me gusta que la persona que me escucha, que tenga Biblia para que la cita bíblica la busque la Biblia. Porque aquí no vine a inventar, sino enseñar lo que dice Dios a través de su palabra. Amén. Porque yo no quiero que me escuchen a mí, sino que escuchen la palabra de Dios. Porque sus palabras son palabras de vida. Por eso digo, Pedro, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Ahí está la palabra de Dios, aquí está la palabra de Dios. Nosotros solamente tenemos que escudriñarla y poner en práctica. Por favor, Santiago 2:10. Amén. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Amén, la gloria de Dios. Porque cualquiera que guardare toda la ley y ofende en un punto, se hace culpable De todo. de alguno, ¿verdad que sí? De todo. De todos. Para Dios es todo o nada. Porque Dios no hay término, ¿qué? Medios. Medio. Yo quiero que nosotros obedezcamos de corazón.
Amén. Yo quiero que nosotros obedezcamos todo lo que dice en su palabra. Porque podemos estar aquí en la iglesia y quién sabe si estamos en la cosa del mundo. Por eso no es lo que Dios quiere. Si ustedes leen lo que dice Mateo 12:30, el que no está conmigo, tengo otro amigo que conmigo no recoge del parral. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, estamos en contra de Él, estamos en contra de su voluntad. Porque si ustedes leen lo que dice el libro de Salmo 48, el hacer tu voluntad me ha agradado, Señor. Y tu ley está en medio de mi corazón. Nosotros tenemos que tener la ley de Dios en la mente, en el corazón, escrita, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para que no nos olvidemos. Proverbios 3:1, hijo mío, no olvides mi ley, en tu corazón guarda mis mandamientos. Y hoy en día la gente se ha olvidado de 4 mandamientos del sábado y guarda el domingo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Santiago 2:10? Porque cualquiera que guardare toda la ley y ofende un punto se hace culpable de todos. Usted sabe cuántos son 10 menos 1, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Eso no es verdad. Y en la palabra de Dios, 10 menos 1 son ¿cuántos? 0. O sea, que para Dios es todo los mandamientos que tenemos que obedecer. Porque Dios no quiere que nosotros hagamos nada por obligación. Dios quiere que nosotros obedezcamos por amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿verdad que sí? Y nosotros tenemos que seguir a Jesús, porque Jesucristo es nuestro ejemplo, el cual nosotros tenemos que seguir. ¿Quieren más cita bíblica? ¿Ya? Si quieren más cita bíblica, por favor, Isaías 58:13. Si retrajere tu pie y hacer tu voluntad en mi día santo, y si el sábado llamare delicia santo, glorioso del Señor, y lo venerare, no andando en tu camino, llamando tu palabra, entonces yo te la dictaré mi Señor, quitaré su viso sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del pastor lo ha dicho. Porque la boca de Jehová lo ha dicho, ¿verdad que sí? No lo dijo el hombre, sino Dios lo dijo en su palabra. Y esa promesa es para aquella persona que guarda el sábado. Esa promesa es para aquella persona que guarda la palabra de Dios. Amén. Y nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Ahí nos enseña la Biblia que si retrajere tu pie de hacer tu voluntad, nosotros como cristianos no debemos hacer la voluntad de ningún ser humano aquí en esta tierra. Yo no debo hacer mi voluntad. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, el Señor la ha dejado revelada aquí en su palabra. Amén. Y el que escudriña esta palabra conoce cuál es la voluntad de Dios. Pero el que no escudriña la palabra de Dios será engañado por falsos profetas. Pero dice el texto bíblico de hacer tu voluntad en el día santo. El sábado es el día santo de Dios. Amén. El sábado no es el día santo del pastor, no es el día santo de la iglesia, es el día santo de Dios. Y nosotros tenemos que guardar el sábado. No para ganar la salvación, porque la salvación no es por mandamiento. La salvación solamente es por la gracia. Amén. Pero cuando nosotros aceptamos la gracia de Cristo, somos transformados. Y si somos transformados por su gracia, vamos a obedecer la ley de Dios por amor. Porque Dios no obliga a ningún ser humano aquí en esta tierra. Si dice la Biblia que el sábado es el día santo, yo tengo que guardarlo conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué el sábado? ¿Para comprar, para vender, para trabajar? No. Es para nosotros encontrarnos con Dios. Porque hoy en día nos dicen a nosotros que somos idólatras porque adoramos el sábado.
nosotros no adoramos el sábado. Nosotros adoramos al creador del sábado. Dios del sábado. ¿Por qué? Porque es el único que se merece la honra, la gloria y la adoración. Si ustedes leen lo que dice en Apocalipsis 14:7, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Tenemos que adorar a Dios en su día santo, ¿verdad que sí? Amén. Podemos decir, yo adoro a Dios todos los días, y eso es verdad, pero hay un día en especial que es el sábado. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de quién? De Jesús. ¿Qué será lo que le pasa a la iglesia ahora? ¿Igual los mandamientos de quién? De Jesús. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Y no los mandamientos de los hombres. Porque los fariseos tenían mandamientos de hombres, ¿verdad que sí? Tenían tradiciones de hombres. Pero los discípulos no obedecieron esas tradiciones que tenían los fariseos. Porque para los fariseos, hacer el bien en el día de reposo, para ellos, era quebrantar el sábado. Los judíos decían que Jesús quebrantó el sábado. Y cuando una persona dice que Jesús quebrantó el sábado, una persona que yo le enviaba prédicas sobre el sábado, esa persona me dijo a mí que Jesús en muchas ocasiones quebrantó el sábado. Y yo le dije, cuando usted dice que Jesús quebrantó el sábado, está diciendo que Jesús cometió pecado. Porque ¿qué es pecado? Primero de Juan 3:4. Porque comete pecado, quebranta la ley. Pues, ¿el pecado es qué? Transgresión de la ley. ¿Y qué es pecado? Según lo que dice Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Nosotros sabemos que el sábado es el día de reposo. Si nos levantamos, estamos cometiendo pecado. Nosotros conocemos la ley de Dios, ¿verdad que sí? Si la quebrantamos, estamos cometiendo pecado. Y si quebrantamos la ley de Dios, ¿estamos del lado de quién? Del diablo, hermano. Porque es primero que quebrantó la ley. ¿Y cómo la Biblia llama al diablo? Padre de mentira, y homicida desde el principio. Y tantas personas que hoy en día que matan, que roban. Porque no conocen la palabra de Dios. Les voy a compartir una cita de la hermana Elena. A ver qué dice ella sobre el día de reposo, sobre el sábado. La primera dice, el sábado es tiempo de la iglesia, del pastor, el tiempo de Dios, ¿verdad que sí? El sábado. Cuando lo violamos, estamos robando a Dios. Dios nos ha dado